Buenos días. Voy a hacer una pequeña presentación sobre los conceptos y teoría que Régis Debray hace en su libro Vida y Muerte de la Imagen. En esta ocasión voy a tratar de explicar con mis propios conceptos, aportando algunos otros, sobre las categorizaciones, sobre las eras en las cuales él divide el devenir histórico y el devenir cronológico de la vida de la imagen en el arte. Veamos cómo. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha tenido la costumbre de categorizar, de ordenar las cosas en ciertas categorías, valga la redundancia, es decir, somos muy dados a hacer taxonomías. Si hacemos taxonomías en base, en el caso del arte, en el caso de las técnicas, podemos hacerlo en base al tiempo, en base a la geografía, en base a la religión, en diferentes índoles. Nos gusta hacer categorías. Es quizá una cuestión humana el hecho de querer taxonomizar, es decir, hacer órdenes para poder entender mejor las cosas. En este sentido, bueno, no es de esperar que, Régis Debray haya hecho lo mismo. Y él tiene una particularidad en la manera en cómo lo hace. Siempre lo hace a manera de triadas, es decir, categoriza o taxonomiza el devenir de la imagen, siempre dando tres categorías. Eso nos trae un poco de problema. ¿Y por qué digo nos trae un poco de problema? Bueno, resulta que el devenir del arte, el devenir de la imagen es muy extenso, y categorizarlo o bien taxonomizarlo en tres categorías pues es un poquito difícil, porque estaríamos omitiendo muchos detalles. Entonces, nuestra tarea, o en este caso la disertación que quisiera hacer con ustedes, va más enfocada a tratar de hacer una síntesis más que un análisis de lo que pudiera estar pasando con la imagen en estas épocas, porque si bien el arte visual es inherente a la existencia de la imagen, el proclamar la muerte de la imagen suena un poco rudo. Y bueno, pues entrando en materia, tenemos que Régis Debray empieza por hacer una división del tiempo en eras, periodos y épocas, como si fuera un devenir. Eras, periodos más amplios, quizá abarcando conceptos más amplios. Después, periodos como tal, en el cual ya podemos hablar de una cronología exacta. Y finalmente de épocas, donde las épocas estarán marcadas más por tradiciones, más por costumbres, o bien por eventos que hayan marcado ese periodo de tiempo. En este caso, Debray empieza a hablar de tres eras: la era de la logósfera, la grafósfera y la videósfera, ¿sí? como tres eras, o como tres grandes, no quiero decir periodos porque ya sería pasarnos a la siguiente taxonomía, pero estaríamos hablando de espacios, ¿sí?, filosóficos, ¿sí? Yo tengo mi propia percepción en el sentido de decir que más que haber una logósfera, una grafósfera o una videósfera, yo lo separaría en arte antiguo, en arte moderno y en arte posmoderno, pero las tres, a final de cuentas, hablan de la misma cosa. En la cuestión de la logósfera, cuando hablamos de la logósfera, estamos hablando de aquella época del arte antiguo, ¿sí? El arte que estaba dominado principalmente o primeramente en una primera etapa, por decirlo de alguna manera, por la producción de idolillos, por la representación de ciertas ideas, sobre todo que estaban relacionadas con el poder. Podemos hablar del poder religioso o podemos hablar del poder político. Por ejemplo, podemos ver aquí algunas imágenes en las cuales la representación de ciertas imágenes religiosas o ciertos pasajes de lo que se creía era la religiosidad tenían un fin utilitario de poder sobre la población. Una población que a veces
se creía sin conocimiento, o bien que se le creía que había que educar, ¿sí? Y en ese sentido, el tratar de educar a la gente tenía una esfera de poder, lo remitía a una esfera de poder, control, ¿sí? En el caso del político, pues era más sencillo. El político quería mostrar que él era poderoso, que él era rico, que él era magnificente, y entonces se representaba al poderoso, al rey, con sus mejores galas, en sus mejores caballos, ganando la batalla X o Y, en su caballo, pasando a través de los invasores, etc. Y era una época sobre todo de representación, donde se seguían ciertos cánones o arquetipos para poder desarrollar este tipo de arte, que, como les decía, en una primera instancia, en un primer momento, cuando hablamos del arte más antiguo, estaba representado por el idolillo, la figura un poco burda, ¿sí? En ese sentido vamos a hablar del arte, por ejemplo, rupestre, en el cual se representaba una cacería. Era un momento importante de la vida, ¿sí? Que pues podía dejar un mensaje, no lo sabemos, estaríamos siempre elucubrando una explicación a una pintura rupestre en una cueva. Bueno, pues a lo mejor le estaríamos dejando un mensaje a nuevas familias que vinieran allí de que nosotros habíamos tenido una buena cacería, o estaríamos hablando que habíamos dominado a un mamut o a un bisonte, o representando siempre alguna escena cotidiana. Es decir, el arte estaba orientado totalmente a la representación, y esa palabra para mí es muy importante porque marca un primer momento dentro del desarrollo de la imagen. La imagen era representativa, ¿sí? Y como representativa de la deidad o del poder, empieza a desarrollarse el imaginario colectivo, ¿sí? Una asociación entre imagen y poder, entre visión abajo, arriba, entre protegido y protector, entre deidad y súbdito, entre creyente, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos medios de expresión artística eran una intercesión, como los llama Debray, una intercesión ante la deidad, ante un poder, es decir, nos acercaban a algo que desconocíamos, a algo que necesitábamos de su protección. Era una manera de interceder por nosotros mismos, por nuestra seguridad, por nuestra alma, por nuestro beneficio, por nuestra familia, por nuestra salud, ¿sí? Era una relación muy estrecha, una relación simbiótica, si se puede decir. El protector que requería de sus súbditos para gobernar, para ser rico, para ser poderoso, y el protegido, bueno, por razones obvias. Esa entonces es la primera era que nos marca Debray en su libro Vida y Muerte de la Imagen. Siguiendo con la explicación que nos hace Debray de las épocas, de las eras, de los periodos, del devenir histórico de la imagen, tenemos la segunda, la cual la llama la edad de la ilusión. La ilusión, donde marca un rompimiento, donde se marca una libertad en contra de la iglesia, en contra del poder. Es decir, lo que le llamamos grafósfera y lo que nosotros conocemos como arte normal, como el arte que es arte, el arte estético, el arte retinal, el arte que entra por los ojos, ¿sí? En este caso, bueno, pues viene el humanismo donde ya no solo lo más importante es la deidad, sino también el hombre, y entonces cabe la época de la expresión. Yo la llamo así, la época del expresionismo, y abarca, para mi gusto, toda la época desde el Renacimiento, desde la invención de la imprenta hasta, como dice Debray, la aparición de la televisión a color. Yo le extendería más, quizás a finales de los años 90, cuando entra la posmodernidad, pero bueno, son barreras o fronteras muy, muy delgadas. En ese sentido, la época del expresionismo da libertad por primera vez al artista a expresar, valga la redundancia, lo que piensa, lo que siente sobre todo.
y podemos ya no solamente representar lo que nos debíamos aprender o lo que debíamos saber, conocer y aceptar como válido, sino también a ciertas cosas que son intangibles, como es el amor, como es el odio, como son las diferentes pasiones humanas. En ese sentido, el arte se hace humano, 100% humano. Y bueno, pues ahí están todos los sismos, pasando desde el Renacimiento, que bueno, todavía hay una carga muy fuerte de religión, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante por qué se da ese fenómeno a mi manera de ver. El romanticismo y bueno, luego después el clasicismo y todos los sismos que le siguen, ¿verdad? Tienen, a mi manera de ver, un elemento fundamental en el desarrollo de la imagen. Es decir, la imagen continúa esta tradición de deidad. Es decir, si en una primera era, según de Bray, en una primera era la imagen representaba a Dios y nos hacían creer que la imagen a quien se adoraba era verdaderamente divina, era Dios. Dios estaba allí, en esa escultura, en ese ídolo, en esa pintura, ¿sí? Nos santiguábamos, nos hincábamos, nos arrodillábamos delante de una imagen, ¿sí? En una segunda etapa viene el humanismo, y entonces el hombre, como ser máximo de la creación, ¿sí? Tiene su máxima expresión, su expresión más humana en la obra de arte. Y entonces la obra de arte es lo más importante, lo más humano, lo más sublime de la creación humana, lo más sublime de la producción. Y a esa gran producción humanística hay que construirle una catedral, como en la otra era. Antes era la catedral, antes era el palacio del gobernante, ahora es el museo. Se crean las grandes colecciones y hay que ir a adorar esas grandes creaciones del humanismo. En la segunda era, la era del arte, la grafósfera, que lo llama Debray, ¿sí? Es decir, muy a diferencia, como va a pasar en la siguiente época, la siguiente era, la imagen tiene una potencialización, ¿sí? De su valor. Primero era deidad, después la deidad se convierte en humana, pero la seguimos adorando. Tenemos que venir a pasmarnos, a decir que bárbaro, esto es lo máximo, ¿sí? Y nos arrodillamos ante las grandes pinturas, ante los grandes escultores, porque admiramos, ¿sí? Admiramos su capacidad, su talento, ¿sí? En este caso, bueno, se seguirán como siempre en diferentes etapas, en diferentes periodos o épocas. Se seguirán modelos enseñados por la academia, por ejemplo, ¿sí? Que después, bueno, tuvo sus rompimientos con el expresionismo, el impresionismo, etcétera, ¿verdad? Los sismos, pero siempre siguiendo la imagen como producción final del artista. Es decir, siempre la imagen era lo máximo. Y ahí viene un concepto que a mí me gusta siempre mencionar, quizás es un pensamiento propio, pero yo digo que para un artista lo más importante, más de una remuneración económica, más incluso que ser expuesto o exhibido en un museo, lo más importante es insertar una imagen propia, totalmente personal y única dentro del imaginario colectivo, dentro del imaginario de la gente. Y me explico. Veamos, por ejemplo, Leonardo da Vinci con su Hombre de Vitruve, ¿sí? Esa imagen del hombre universal, ¿sí? Está grabada en la mente de toda la gente, no se diga la Mona Lisa, el Grito de Munch, y bueno, una gran cantidad, ¿sí? De imágenes, que bueno, después de la imagen se va a seguir el símbolo, pero eso es ya otra cosa, ¿verdad? El símbolo como producto de la imagen del arte, ese grabar dentro de la humanidad, esa serie de imágenes, ¿sí? Es el goce más grande del artista. Le digo, más allá incluso que la retribución económica, o que el ser expuesto, o que el reconocimiento. Cuando un artista ha grabado una imagen producida por él, ¿sí? Dentro de la colectividad, ese artista vivirá por siglos. Y al final de cuentas, ¿qué es el arte? Que una prolongación de encontrar la eternidad, ¿sí? Entonces, en esta grafósfera, donde abarca todo el arte moderno, donde yo le llamo el arte de la modernidad, bueno, pues tiene como
particularidad el hecho de que se trata de lograr a través del arte, a través de la producción de imágenes, ya sean físicas, pinturas, esculturas, obras incluso literarias, porque no, aunque estamos hablando ahora de la imagen, ¿sí? Se trata de lograr la felicidad, ¿sí? Así como otro gran discurso, como podría decir el capitalismo o el socialismo, tratan de lograr la beneficencia humana, ser autosuficientes, ser felices porque tenemos todo. Bueno, el arte nos trata de hacer felices, pero vemos que así no sucedió, ¿sí? Y entonces cae ese gran discurso, y a mi manera de ver, una manera de ver muy lotardiana, ese gran discurso cae y da paso a la siguiente era. En este caso, Debré lo dice, bueno, todas las eras se van dando toques, se van teniendo relaciones. A mí me gusta tener una manera diferente de ver las cosas. Yo le llamo el entrelazamiento de las eras. Es decir, todas las eras y estos tipos de periodos se entrelazan entre sí y van muriendo poco a poco, ¿sí? Conviviendo por largo periodo de tiempo. Yo estoy seguro que hoy en día hay gente que hace arte antiguo. Hoy en día hay gente que hace impresionismo, que hace cubismo. Mucha gente hace modernismo, ¿sí? Entonces, las eras, ¿sí?, se van separando. Vivimos en una cultura judeocristiana de sentido cultural, ¿sí? Y no nos hemos podido desprender de él, aunque ahorita hay mucha gente que dice, bueno, ya el cristianismo está muerto. Dios ha muerto, lo dijo el mismo Nietzsche, pero ahí es donde paso el punto para la siguiente era y siguiente análisis de lo que dice Debré. En ese sentido, Nietzsche proclamó, por ejemplo, la muerte de Dios. Claro, es una cuestión filosófica, es una cuestión muy, muy profunda, pero en el caso de Nietzsche, él no quería decir que Dios ha muerto en el sentido de una blasfemia. No. Él hablaba del surgimiento. Él se ha dado cuenta por primera vez en la historia de que el hombre, o se acerca a una época donde el hombre, el humanismo, será lo más importante en los siguientes años, ¿sí? En ese sentido, en contraposición a una época donde la religiosidad, donde Dios era lo más importante, ¿sí?, él proclama la muerte de Dios en el sentido de que viene una nueva era. En este caso, ¿sí?, Debré, él proclama la muerte de la imagen. ¿Por qué va a morir la imagen? Bueno, ¿en qué sentido? Y es donde nosotros tendríamos que analizar, porque no lo dice en su libro, no lo dice en qué sentido él se está refiriendo a la muerte de la imagen. Para mi manera de ver, la muerte de la imagen que proclama Debré es el sentido de que después de una consecutividad creciente de valorización de la imagen a través primero de las deidades, de lo que es la religiosidad y el poder, después el humanismo y los grandes templos de adoración del arte moderno, como son los museos y las galerías, ¿sí? Viene una época en donde ni el mismo arte nos ha hecho felices, ¿sí? Es decir, ese gran discurso de la humanidad que es el arte en sí ha fracasado, ¿sí? El arte ha muerto, ¿sí?, como imagen, ¿sí? Ahora tenemos que las nuevas producciones artísticas, muchas no solamente rechazan el museo y la galería, es decir, no son obras para ser expuestas, son efímeras, duran poco tiempo, no son estéticas. Es decir, tenemos obras de arte diferentes, donde la imagen, donde la adoración a la imagen ya no será imposible, ¿sí? Son más discursivas. Por ahí decíamos que el arte contemporáneo habrá que ser interpretado, no analizado como anterior, que bueno, vamos a analizar qué nos quiere decir el artista. Ya había los críticos nos acercaban a esos grandes artistas, a esas grandes obras que adorábamos en los museos, ¿sí? El crítico tomaba la función de acercarnos, ¿sí? Nos decía esto, quiere decir esto, el artista quiso decir esto. En el caso del arte contemporáneo es la interpretación, es muy humano, pero ya no es importante si es refinado o no. No vamos a ir a ver una obra de arte contemporáneo porque sea bonita, porque sea estética, porque los colores funcionen, porque esté proporcionada, ¿sí?
ya no va a estar ahí, incluso puede ser intangible, puede haber ya no existido, quedar solo rastros y estar registrada solamente, o a veces ni siquiera eso. ¿Sí? Entonces en esta tercera época, Debré la llama la videosfera, es decir, la época visual, donde se requiere una presentación de nuestros pensamientos, de nuestra presentación de la visión que tenemos de nuestra sociedad, de nuestro entorno. En este caso, al presentar nuestros puntos de vista, no siempre requerimos de un gran monumento para ser adorado, es simplemente presentar nuestros puntos de vista, nuestros análisis de la situación de nuestro entorno. Y yo creo que para cerrar el análisis que hace Debré de la muerte de la imagen, la muerte de la imagen que él proclama es en este sentido, no en el sentido de que se va a acabar, ¿no? Seguirá habiendo el arte visual, siempre seguirá siendo visual, seguirá habiendo imágenes, sí, pero dentro del contexto que se tenía en las dos eras anteriores ya no existe, no es importante. Y como les decía, la interconexión, la juxtaposición de eras, ¿sí?, nos seguirá dando arte visual con el objeto preponderante durante mucho tiempo, lo seguiremos viendo. Sin embargo, ¿sí?, está bien marcado, está bien sabido que no es lo más importante, que se puede crear arte visual que no va a ser adorado en un museo, que no va a ser admirado, que no es estético, que no tiene los cánones del arte antiguo, ni las reglas de la academia, mucho menos seguir con las rupturas de los sismos del arte moderno del siglo XX. ¿Sí? Ahora tenemos un arte muy, muy diferente, y es a eso a que se refiere Debré cuando proclama la muerte de la imagen. Muchas gracias.